Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Congreso Internacional Tecomtel. Seguimos aquí, ¿no es cierto?, en esta tercera versión del evento ya. Qué bueno que esté bien lleno esto. Creo que va a estar muy entretenido lo que vamos a ver hoy día. Mañana, ¿se han enterado? ¿Han visto el programa, no? Que está lleno de actividades interesantes. ¿Vienen mañana? ¿Sí? Excelente. Bienvenidos entonces todos. Y bueno, aquí están, ¿no es cierto?, los expertos en estas maravillosas cámaras de Sony, así que los voy a dejar rápidamente, ¿no es cierto?, con Germán Mellado, Filmmakers, Alpha Partner y comunicador de profesión. Forjó su experiencia trabajando en televisión y hoy trabaja en su productora Surrenders Filmmakers, en donde dirige y realiza diferentes servicios audiovisuales. Un aplauso para él, por favor. Y también nos acompaña Felipe Cárcamo, Filmmakers, Alpha Partners y director de fotografía, que inició su carrera filmando show, videoclips. Hoy es creador de tutoriales, review de productos y diferentes servicios en Vulpes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí ellos les van a contar todo cómo funcionan estas maravillosas cámaras, así que los dejo y continuamos entonces con este entretenido workshop de cámara Sony. Muchas gracias. Muchas gracias. Wow. Bueno. ¿Me oyen bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien, se escucha. ¿Se escucha? Se escucha. Oye, bueno, nosotros primero que nada queremos agradecer, por supuesto, la invitación de parte de Tecomtel. Estábamos muy ansiosos de que llegara este momento. Estuvimos hablando durante un mes y terminamos de hacer la presentación hoy día. Sí. Pero bueno, así es la vida de todos los audiovisuales independientes y queremos que nos conozcan un poquito, lo queremos presentar. Felipe. Bueno, igualmente agradecer todos los que están acá presentes. Espero que esta charla les sirva un poco para conocer más de la Sony FX3, más desde nuestra experiencia en estos años de uso, porque como saben ya tiene un par de años desde su lanzamiento. Y aún así es una cámara que todavía sigue apañando en toda esta competencia de distintos modelos de cámaras, marcas. Así que eso, les vamos a hablar de nuestra experiencia y primero vamos a presentar un par de videos que hicimos de lo que hemos hecho con esta cámara y para que conozcan igual un poco de nuestro trabajo. Aquí está Germán desde la oscuridad, hablando un poquito. Este es como mi pequeño reel con la FX3. Talking backwards, going down, and we ride the bus there, pay the bus fare, we find a new reason, new way of living, and we breathe it in and try to dream again. Lay down, we going down, and we ride the bus there, pay the bus fare, we find a new reason, new way of living, and we breathe it in and try to dream again. Bien, ahora vamos a cambiar rápidamente. Vamos a hacer un cambio al notebook de Felipe. Y así vamos a llevarnos toda la tarde. Estamos. Bueno, esto es lo mismo, un par de trabajos de tomas realizadas con la Sony FX3. ¿No se escucha? Espérate, tengo aquí está. Aparte. Perdón, chiquillos de sonido. Perdón, no. Ya, gracias. No. Un segundo. Cambiamos el audio del compu. ¿Cómo estás, Jorge? Sí. Dispositivo de salida. No quiero sonar. Sí, lo cambiamos en otro compu. No quiere salir. Ya. Bueno, veámoslo así, sin audio, para no retrasar. Lo podemos ir comentando. Sí. De hecho, sí, mira, ese video. Ahí
ahí está, bueno. Buena. Eso. Bravo. Gracias. Volvemos. Después volvemos al para allá. audio. Perdón. Pucha, oh. Tenía que pasarnos a nosotros. Ya, este va por allá. ¿Listo? Sí, así pasa. Así. Ya equipo, estamos listos. Sigamos. Bueno, esto va a ser como una dinámica más medio conversatorio, hacernos algunas como entre preguntas entre Felipe y yo, ¿cierto? Hemos conversado harto sobre el FX3, pero siempre han surgido estos cuestionamientos también de si tienen ahí, por ejemplo, una FX9, que tú te compraste la FX9 antes que la FX3, ¿cierto? Y nosotros la FX6 antes también que la FX3. Algunas personas siempre nos preguntan por qué entonces se compraron una cámara como la FX3 más compacta, que también puede tener ciertas menos prestaciones técnicas. ¿Por qué tomar una decisión como esta si ya tienen una Cinema Line, ¿cierto? De gama alta, media alta. Te dejo a ti te hice la pregunta. Bueno, en mi caso, para resumir de cómo salté a la línea Cinema, yo pasé igual por varias cámaras Sony, empezando por la primera, fue la 7S2. Con esa hice mi cambio de marca y todo y fue un salto impresionante. Luego pasé, me acuerdo que la A7S2 la acompañé de una 6300, más que nada por el tema del autofoco, que fue como la primera, no sé si habrá sido la primera, que tenía un buen autofoco rápido y trabajaba con las dos y se llevaban bien, se podían empatar. Y ya luego, ya como que mi sueño ya era como saltar a una cámara de cine. Y justamente en esos años que ya había juntado plata, iba a invertir en algo, esta todavía no salía y justo salió en el momento preciso en que estaba casi irme por el lado oscuro de otra marca. Y apareció esta, ¿no? Y fue perfecta porque ya tenía la óptica, la montura es la misma de las mirrorless. Así que con esta ya hice mi salto como a la línea cine, que fue la primera de la línea cine, porque ya está la otra que es la cine alta, que ahí está Venice, Burano, pero esta es como otra categoría intermedia. Y claro, las prestaciones que tiene esta cámara, por ejemplo, en comparación de la FX3, tenemos que una cámara ya de vista es un poco más grande, un poco más aparatosa, por decirla, necesita más accesorios. Necesita que le montemos al momento de llegar a un rodaje, hay que dedicarle tiempo de armarla, configurarla, ver que esté todo funcionando, hay que hacerle un par de ajustes hay que hacerle el balance de negros, hay que hacerle una calibración del sensor que se llama. Entonces tiene como su flujo y claramente su accesorio. ¿Y qué conlleva tener una cámara más grande? Por ejemplo, acá les tengo el ejemplo del sistema de estabilizador que tengo que usar con la FX9, que esto va acompañado de un arnés porque ya el peso es demasiado. De este estabilizador con la cámara no aguanto ni una pasada, por ejemplo, de una canción y no puedo más. Entonces sí o sí requiero de un arnés y ya de por sí todo eso lleva más equipos, obviamente depende del presupuesto y del tiempo. Entonces requiere también asistente. Yo a mí cuando voy con esta cámara, voy con un asistente de cámara que me está ayudando a armar, a desarmar, que me ayude a bajar el estabilizador y todo eso. Entonces obviamente requiere de mucho más de flujo de trabajo, tiempo, presupuesto.
Y nada, en comparación con la FX3, tenemos una cámara que logra una excelente calidad de imagen, que yo la he empatado con la FX9. En postproducción se logra empatar. Lo que más me gusta de esta cámara, que es la razón por la que la tengo, es que me da esa portabilidad en rodaje ya sea más complejo. Por ejemplo, yo no voy a ir con la FX9 si me toca subir un cerro o cosas muy, muy difíciles, muy extremas, por decirlo. O sea, se puede igual, sí, sí, pero siempre como que hago esa comparación. De repente, si me toca algo muy difícil o se me ocurre levantar la cámara con un trípode para hacer una toma específica, a veces ando con las dos y esta la uso para levantarla y hacer tomas más difíciles. Pero claro, también tengo las ocasiones donde tengo que grabar eventos y cosas así, y no voy a ir a un evento con todo este aparataje, donde el tiempo es valioso en un evento, que hay que cambiar de óptica. Yo soy más de trabajar con óptica fija, entonces obviamente cambiar un lente con este estabilizador y todo requiere mucho tiempo. En cambio acá ya la comparación del estabilizador que ocupo es mucho más liviano, me voy a una mesa, me cambio rápido de óptica. Entonces yo creo que ese es un factor importante en cuando me preguntan por qué a veces voy con la FX3 siendo que tengo una cámara de cine, que yo creo que lo que más me gusta de esa cámara es el sensor. Es un sensor que te da un look distinto, quizás, como por decirlo así, como alguna definición, como un poco más orgánica de cine. En cambio esta quizás es una calidad excelente, demasiado excelente de repente, muy nítida, que llega a ser un poco más digital, por decirlo de alguna forma. En cambio esa me da como esta sensación más de cine. Se nota cuando uno ve un video que es como pareciera que es más una cámara de cine. En todo caso, esta cámara igual se enfoca harto en documental, pero claramente tiene el potencial para sacarle provecho en publicidad. Yo la ocupo para los videoclips. Siempre trato de ir con esta cámara porque me gusta como sacar la mejor imagen en los videoclips. Y eso básicamente. Entonces esta es como mi cámara más de guerra, más portable, para esas situaciones donde hay menos tiempo, también dependiendo del presupuesto. Y eso. Claro, a nosotros en Surrender, que se llama nuestra productora, nos pasó similar. Creo que llevamos una carrera muy pareja y muy similar con Felipe, que es como casi tomar prácticamente las mismas decisiones. Veníamos también de una A7 en su tiempo, de una mirrorless, y dijimos, ok, nos pasaba harto. Voy a hablarle un poco como de la experiencia a nivel productora. Nos pasaba harto este chascarro, entre comillas, ¿no? Que estáis como grabando con la 7.3, por ejemplo, y te piden hacer fotos, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces nosotros nos pasó regularmente esas cosas. También en la parte técnica dijimos, ok, no estamos llegando a la corrección de color que queremos con la 7.3, tampoco estamos llegando a a la velocidad que queríamos, a la calidad visual que necesitamos, a corregir el color bonito, ¿cierto? El rango dinámico que tenía. Entonces dijimos que tenemos que pasar a una cámara un poco que tenga estas prestaciones técnicas, ¿no? Que sea más de cine, que es el look que nosotros buscábamos. Y ahí nos pegamos el salto a la FX6. Y con el tiempo, no fue un error, pero nos dimos cuenta que nuestro trabajo igual seguía siendo muy de run and gun, que es como que vais, grabáis rápido, lo mismo que con Felipe, ¿no? Como que vais queréis cambiar lentes rápido, a veces no nos salen pegas muy de videoclip todo el tiempo, ni grandes producciones. Entonces necesitábamos ir con un equipo muy reducido. Trabajamos, por ejemplo, casi siempre 2 personas máximo o 3 personas, puede ser en un rodaje práctico, en una empresa, corporativo, notas, por ejemplo, en colegio, cosas como de ese tipo de trabajos también salen mucho reel. Entonces ir con la FX6 significaba como, ok, dar vuelta la cámara así como que era complicado, ¿no? Grabar vertical así ya se veía como extraño. Entonces dijimos, ¿cómo empatamos nuestra calidad de FX6? Y aquí apareció la FX3 en su momento. Dijimos, esta va a ser nuestra solución, y hasta el momento nos ha dado mucha alegría, porque nos vino a solucionar un gran problema que teníamos. Incluso finalmente terminó siendo una inversión, porque claro, comprar un estabilizador para acompañar a la FX6 también es mucho más caro. Y también es mucho más engorroso montar, calibrar y trabajar con tanto peso, ¿no? Así que imagínense lo que significa finalmente reducir o llevar toda esa calidad que tenemos ahí y tomarla con una sola mano. Finalmente podía hacer cosas muy, muy prácticas, y ese es como el estilo de trabajo en el que llevamos actualmente en nuestra productora.
Entonces eso fue como algo bien importante a la hora de decidir por esta cámara. Desde el punto de vista técnico, queremos ya quizás profundizar y contarles para los que no tienen quizás mucho conocimiento, todavía no se meten en las profundidades, ¿cierto?, de la FX3. Está además decir que es un sensor full frame, ¿cierto?, que tiene 15 pasos de rango dinámico, que nos permite grabar en Slog 3, que es como yo diría que es como un poquito el estándar ya que todos, o la calidad de imagen que todos estamos como buscando también, ¿no? Grabar en Slog 3 te permite aprovechar, por supuesto, todos los pasos de rango dinámico de esta cámara, ¿ya? Y ahí de esa forma le saqué como el jugo a la cámara, ¿ya? Tiene este muestreo de color de 422 y la profundidad de bit de 10 bits, que era también, como les comentaba, importante para nosotros a la hora de decidir pasar por la 7.3 a una gama de esta cámara, ¿no? En la 7.3 estábamos con 8 bits, creo. Sí, a 7S2 también. La 7S2 también 8 bits. A menos que se usara grabador externo. Grabador externo. Nunca pasé por Yo no grabador ocupaba grabador externo, de hecho tampoco ocupo actualmente. externo. Yo tampoco. Entonces trabajamos perfectamente con grabación interna a 10 bits. Y bueno, desde ese punto de vista nosotros no ha solucionado mucho la calidad de imagen que buscábamos nosotros. No sé si te pasó también. No, sí, claro. Comparándola, por ejemplo, con la que ocupaba antes, con la S2, claramente el salto de integrar estos códecs, esta compresión, esta profundidad de color, era lo que se lograba antes con una grabadora externa, que igual eso ya conllevaba más preocupación porque tenía que tener SSDs y que todo era un cable que... Claro. Entonces, no sé, estáis grabando y se te desconecta el cable. Entonces, el salto acá de los códecs que trae esta cámara ya es realmente brutal. Bueno, ahora, como saben, la mayoría de las cámaras que está sacando Sony ya traen como todos estos códecs, pero la gracia de esta cámara, comparándola quizás con otro modelo de los que ha salido últimamente, que son las híbridas, también algo muy destacable es el sistema de enfriamiento. Perfecto. Eso es como siempre que me preguntan por qué la FX3 y quizás no una híbrida como la 7.4 o todas las que han salido ahora, Sí. que también trabajan 422, 10 bits, yo siempre les digo, si van a estar grabando todo el día una jornada extensa o van a salir a grabar al sol o van a estar grabando o haciendo streaming o grabando charlas extensas con la cámara, la FX3 nunca va a fallar. Entonces, creo que eso es algo también valorable, que tiene un buen sistema de enfriamiento que nunca va a fallar, aunque estemos grabando a 120 cuadros. Tú te refieres también al ventilador, ¿no? Claro, El al sistema- ventilador. al ventilador al que cooler. trae. Sí, Perfecto. Hoy día, un paréntesis, yo estaba viendo hace unos días como varios reviews de youtubers diciendo por qué elegir la FX3 versus otras cámaras. Y había un youtuber que hablaba sobre, oye, pero si la A7S3 tiene lo mismo. Sí. No tiene ventilador la 7S3. Entonces él decía, pucha, ¿y para qué quiero yo un ventilador? Es un poco lo que les decía en delante. ¿Por qué quiero quizá una cámara que tenga todos estos hilos? Porque la FX3 tiene un montón de hilos, no sé si se alcanza a ver, como de un cuarto ya incorporados. Que es como un poco, ok, quizás no, de primera no voy a instalarle una jaula, ¿no? Y un montón de prestaciones que hacían esta comparación, pucha, si tengo la 7S3, ¿para qué quiero la FX3? Lo que les decía al comienzo que nos pasó a nosotros, cuando uno se empieza a dedicar a esto como de filmmaking, por decirlo de una manera, o videógrafos, como le llaman, cuando te dedicáis y decidís solamente por una rama, finalmente tú empezás a decidir y a elegir qué equipos son los que realmente te sirven. Por eso mismo no compramos en su momento una 7C3 o yo cuando me preguntan, oye, ¿qué cámara necesito? Yo al tiro pregunto, como decís tú, Claro. ¿a qué te vayas a dedicar? ¿Qué es lo que querías lograr con tu cámara? Claro. Si vas a hacer puras tomas como cortitas y rápidas, ya igual te sirve otra que... Claro. Y además vaya a hacer fotos por la vida, Sí, como porque bien híbrido, me ha ¿no? pasado de repente que hay gente que me dice, me pregunta, no sé, entre una FX3 y una FX6, o no sé qué. Y a veces ahí la pregunta que hago directamente, no sé, el presupuesto, no es complejo el tema del presupuesto y hay veces que me dicen no, que están dispuestos a invertir. Entonces Claro. yo le digo, entonces ándate por la FX6 porque ya, puede ser que esta es más compacta, pero también va el tema obviamente va acompañado de a qué se van a dedicar con la cámara. Cierto. Y de repente también va por la mano del presupuesto también. Pues claramente entre esta y esa hay un buen ahorro de
de lucas, pero de repente me llega gente que está dispuesto a invertir en lo que sea y ahí también cabe eso de recomendar. Pucha, si yo tuviera la capacidad de invertir en una cámara de la línea cine como la FX6, no la pensaría tanto porque obviamente tienen las mismas prestaciones, pero esa ya trae un par de cosas más como el ND interno. Claro. Pero ahí también tiene que cuestionarse, te vaya a sacrificar quizás con un gimbal más pesado, entonces ahí también personalmente uno tiene que evaluar esas cosas y eso va también en la experiencia que uno tiene que recorrer de repente para saber la comodidad. Yo me acuerdo que cuando trabajaba con la S2 tenía un Ronin, uno de los primeros, que era como parecido a esto. Y me estaba todo un día en un evento y estaba chato, así. Sí, Ya no quería más. Andaba enojado. Sí, andaba ahí enojado. Entonces, claramente ahí uno tiene que evaluar a qué me voy a dedicar más, si a grabar eventos, a estar todo el día con cámara en mano. Sí. Entonces ahí claramente hay que analizar varios aspectos y darle prioridad un poco a todo. No solamente a que esta tiene ND y muchas funciones, pero Claro. después voy a estar muerto, cansado, enojado. Entonces, ahí cabe... Siempre se puede recomendar, pero uno también tiene que analizar Es verdad. qué es lo que va a realizar con este equipo. Oye, vamos a ir después a hablar un poquito de lo que dice ahí del Steady Shot, que esta cámara igual tiene un estabilizador interno, versus la FX6 y la FX9, Sí, ¿no? claro. Que no las traen. Sí. Esto quizás lo podemos probar al tiro. ¿Tú tenías el...? Sí, ¿Está enchufado? Ya. Necesitamos cambiar a la cámara. A la cámara. Modo cámara. Vamos a probar ahora el Steady Shot y el autoenfoque para que lo puedan ver un poquito. Esto también es toma de decisión quizás en su forma de trabajar. Para mí fue importante. Si nos pueden cambiar a la cámara, a la imagen de cámara. Si no se lo van a imaginar. Se lo mostramos. No, parece que no. ¿No? ¿Se puede cambiar la señal HDMI? Ahí está. Ahí está. Entonces, claro, lo que Germán mencionaba, que una característica bien destacable es que estas cámaras ya tienen el estabilizador, o sea, el sensor estabilizado Sí. mecánicamente, o sea, el sensor cuenta con motores que van estabilizando, así como un gimbal, un mini gimbal. Entonces el sensor ya te entrega una estabilidad que te permite hacer tomas suaves, eliminar las vibraciones de la mano. Entonces, por ejemplo, acá podemos revisar. Y lo bueno es que trae dos modos. Obviamente podemos apagar el estabilizador porque de repente a la gente no le gusta tener el estabilizador, le gusta más la sensación de cámara en mano. Pero si se fijan ahí se ve la diferencia Además, de la perdón, vibración. un pequeño paréntesis. Al Y ahí- apagar el estabilizador también ganáis más sensor. Tiene un pequeño recorte al... No, sí, pues, pero en el modo activo. Ya, perfecto, sí. Y el otro modo de estabilizador es el modo activo, que ese claramente te hace un recorte. Porque ahí estamos, en el estándar estamos usando solamente los ejes que trae internamente el sensor que se van moviendo. Y a esto le estamos sumando, además del estabilizador del sensor, una estabilización digital. Ese. Entonces lo que hace esto es leer la cámara tiene un sensor como los drones, un IMUS creo que se llama, un giróscopo, eso. Entonces aquí la cámara lo que está haciendo es como que en tiempo real lee los movimientos que uno realiza y va compensando digitalmente con este cropeo. Entonces como que estuviera sobreescalada la imagen y va compensando. Y en verdad nunca he estudiado eso yo. Yo tampoco, pero diría que sí. Podría ser un Sí, pequeño yo- consumo, obviamente, porque estamos activando los motores Sí. internos que van estabilizando. Sí. Lo otro, que si no trabajamos con el modo activo, podemos aplicar la estabilización digital en postproducción porque va quedando grabada en la metadata los movimientos que registra el giróscopo interno de la cámara. Entonces podríamos quizás no grabar con el modo activo para evitar ese recorte porque quizás no lo vamos a querer, pero de todas formas lo podemos aplicar después con el Catalyst, que es el software de Sony, y tener una estabilidad mucha mejorada y sin esta distorsión que genera, por ejemplo, el estabilizador de Premiere, Mm. que de repente como que se ve como deforme la imagen. Sí. Otra cosa que a mí también me gustó mucho de esta, bueno, en general de las cámaras Sony es el autoenfoque. No sé si podemos probar también el autoenfoque. Bueno, ahí mismo en el Claro. público es súper rápido y obviamente uno lo puede hacer ya a nivel touch con la pantalla. Por ejemplo, A mí, en lo personal, es algo que me ha ayudado mucho, sobre todo con mis trabajos en
cámara en mano y con estabilizador. Así muchas veces de alguna manera me ha ahorrado el foquista. Yo sé que quizás puede ser esto una blasfemia para los puritanos del cine, ¿cierto? Y decir, oye, pero jamás esto va a empatar, ¿cierto?, el foco y la mano de una persona. Obvio que sí, estamos de acuerdo. Pero sí, para trabajos prácticos ayuda bastante. Estamos hablando, claro, de equipos reducidos, ¿cierto? De ir a grabar prácticamente rápido. Y sí podía hacer tomas bastante a foco y nítidas con el autoenfoque del lente, Sí, de la cámara. eso está más que comprobado. Hay harta gente que cuando yo les muestro mi trabajo, mis videos, no pueden creer que sea autoenfoque. Siempre me dicen, no, pero si eso es con foquista, porque no hay fallas. Claro. Obviamente puede haber una falla y uno la puede omitir y todo, pero estas fallas siempre van acompañadas por un mal seteo nomás del autofoco, porque si se fijan acá, esto no viene de fábrica y este es como mi menú de función personalizado, y yo siempre tengo estos dos funciones de acá, que uno es la velocidad de transición del autoenfoque. O sea, es qué tan rápido va a cambiar, por ejemplo, si ven acá, qué tan rápido va a cambiar el foco de la cámara al público. ¿Se fijan que es muy rápido? Entonces, nosotros podemos personalizar esto. A veces, yo muy pocas veces lo ocupo así de rápido porque se me nota como que fuera algo robótico. Claro. Entonces, lo que hago yo, dependiendo de la situación en la que estoy, voy configurando esto. Estoy constantemente configurando esto. De repente, cuando estoy en un evento, por ejemplo, y estoy haciendo una toma, imaginemos que allá atrás hay lo mismo de acá, están las personas hablando y tengo como a la gente, así como la silueta de la gente, y voy haciendo como un movimiento para que no me haga el cambio de foco. Dejo esto como muy lento en la velocidad, y tenemos esta otra opción que es la sensibilidad del cambio del motivo. O sea, qué tan sensible va a ser para cambiar de un personaje a otro o de un objeto a otro. Entonces, si yo me meto acá, si se fijan, si yo me voy al 1, allá dice fijado. Quiere decir que va a estar fijo o casi fijo en el personaje o en el objeto que está enfocando en ese momento. Entonces, si yo lo dejo acá mucho más rápido, está en modo reactivo, como dice acá. Entonces va a estar constantemente buscando a qué enfocar. Entonces ahí es cuando está, no sé, tenemos mucha gente y está enfocando al primero, después al de atrás, y quizás en un video musical donde tenemos como, no sé, muchos cantantes y se nos marea la cámara, es por eso, porque uno no acostumbra a setear estos parámetros. Y algo que hay que aprender, por ejemplo, como tips, cuando tenemos muchas personas cantando frente a cámara, así como el grupo así, no sé, por ejemplo, género urbano o en videos así, que claramente están todos cantando así apiñados, lo que hago yo, acá estoy tapando, pero acá abajo tengo también el reconocimiento facial. Entonces la cámara es capaz de reconocer los rostros, ¿cierto? Como pueden ver, ahí está reconociendo un ojo y rostro. Entonces yo tengo la opción de apagar esto para que no reconozca los rostros. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reconocer lo que está primero delante lo que está más cerca de la cámara. Entonces, cuando yo lo apago y tengo todos estos artistas, siempre voy diciendo, cuando le toque a una parte, pasa un poquito más adelante porque así la cámara te va a tomar a ti. Y a esto también le voy sumando la opción del tracking. Ahí, si queréis, comenta ¿El de la aplicación, dice usted? Del focus tracking, porque también uno lo puede ir acompañando haciéndole clic al personaje, que aquí lamentablemente no se ve. No se ve. Lo pasamos para acá. Pásala para allá y mostramos la cámara. Es que el display no sale para allá, esta función se ve solo desde el monitor. Entonces tendréis que mostrar acá. Ah, ok, ya te entendí lo que querías. Ahí sí se puede. Se ve un arcoíris, hermoso. Ya. Lo que te estaba comentando, por ejemplo, ya. Voy a apagar el reconocimiento facial. Entonces ya cuando tengo mucha gente y no quiero que la cámara se maree, apago el reconocimiento facial y además le puedo sumar el touch tracking, que es la función de tocar y hacer un traqueo a lo que yo quiero enfocar. Entonces, por ejemplo, ya voy a enfocar acá al chico de verde. Entonces ahí se fijan que hay un recuadro, que no se nota mucho, pero se ve un recuadro. Voy a girar esto un poquito para que te quede más a plano. ¿Se fijan ese recuadro que tiene? Ahí está. Ese es el icono del tracking. Entonces yo podría estar seleccionando además qué quiero traquear. Entonces esto me sirve de repente también para grabar objetos. No sé, estamos en un evento y queremos hacer los detalles típicos de las mesitas o de los diplomas. Entonces uno puede ir traqueando lo que quiere tener a foco y ahí esto va ayudando mucho. Entonces siempre
como se fijan, yo siempre tengo todos esos atajos ahí porque constantemente estoy configurando dependiendo de la situación en la que estoy enfrentándome en el rodaje. Perfecto. Perfecto. Quería que habláramos un poquito de la ergonomía de la cámara. También es importante, te voy a pasar esto para que, yo sé que la voy a usar más que yo. Algo de lo que hablábamos un poquito de la... oh, ¿se fue el compu? Pueden pasar Volvamos al computador. al computador, la proyección. Ahí está. Ahí está. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, pensar y tener esta cámara tan práctica, ¿no? Quisiera detallarles, porque si alguno a lo mejor todavía no la han tomado, detallarle un poquito de cómo va y qué cosas tiene importantes. ¿Cierto? Hay una cámara que hablábamos que está dedicada 100% para video, aunque saca algunas capturas en foto. He tenido algún momento que salvar algún momento con fotos, pero son pequeños, ¿no? Tenemos esta pantalla abatible, ¿cierto? Que la podemos girar 100%. Me sirve mucho. Yo grabo mucho contenido para Instagram también. Y a veces me autograbo, ¿no? Y bueno, hago este movimiento y puedo grabarme a mí mismo haciendo vlogs y todas esas cosas que están como muy de moda. Entonces también es como podría estar, bueno, no está dentro de la categoría de cámara blogger, pero si alguien la tiene podría bloquear con esta sin problema, ¿cierto? Tiene todos estos botones, 6 botones para que tú puedas personalizar y ajustar la cámara a tu estilo, a tu forma de trabajo. Bueno, un poquito similar a lo que tenía Felipe en el menú, pues lo podemos también hacer desde la propia cámara, ¿ya? Y van con números, o sea, tú puedes como, si el botón 1 setearlo para tal cosa o tal otra cosa. Incluso hace poquito mostré, no sé si lo mostré en un video, pero uno podría hasta setear el botón de los lentes G-Master. Ese dato es como bien bueno porque podemos, con el botón, por ejemplo, este es como una retención de enfoque, bueno, no se ve, pero este botón del lente es una retención de enfoque. Pero además uno podría, desde la cámara, decirle al lente que este botón incluso te sirva para grabar. Es una locura, es un chiche que a lo mejor nadie lo va a usar, pero quiero hablarles de eso justamente, que tiene muchas posibilidades esta cámara. Tiene 2 botones de rec, y eso lo hace súper práctico también a la hora de grabar, sobre todo los que graban cámara en mano, ¿cierto? Tiene un botón aquí abajo ya preseteado y otro aquí arriba. Entonces eso está re bueno y súper práctico cuando uno toma la cámara así, ¿no? Y algo que comentar y destacar es el tema de los indicadores. Claro, los los indicadores de luz. típico que uno le da a grabar y no está ahí grabando, acá ahora es anti... Claro, aquí es como a prueba de un poco saber si está grabando o no grabando la cámara. Tenemos un indicador adelante, aquí un chiquitito, no sé si alcanzan a ver bien. Ahí está grabando por si acaso. Tiene un botón, tiene un color rojo en el botón, acá. Y además tiene acá atrás la pantalla, tiene un marco rojo que dice que está grabando. Y tiene también aquí otro color rojo que está grabando. O sea, ¿de qué está grabando? Está grabando, Y otra cosa que hemos hablado mucho en este tiempo y hay varios reviews por ahí, son estas zapatas inteligentes o multi-interfaces que se llama, en donde podemos conectar distintos accesorios de la misma marca de Sony. Está por ahí el manguito, pero no lo traje hoy día. El top handle, que tú puedes conectar directamente a la zapata de cámara y sin necesidad de cable operar ahí todo el sistema de audio. Pueden poner ahí un shotgun que tiene 2 entradas XLR, monitorear, o sea, no monitorear desde ahí, pero sí mover los parámetros, ¿cierto? Ganancia, volumen, etcétera. Y también, obviamente, poner otro tipo de microfonía a la zapata. Este micrófono que estoy usando yo, por ejemplo, no tiene ni un cable tampoco y eso es súper práctico para nosotros. O sea, sigue en la línea de lo que hablábamos en un comienzo de pescar tu cámara y grabar con pocas cosas, Sí. ¿cachai? O sea, en un mundo súper inalámbrico. Sí, pues, yo, hoy por en día. ejemplo, también hace poco viví la experiencia del tema de la zapata inteligente. Antes trabajaba con un micrófono aquí de la prehistoria ya que todavía lo tengo guardado porque Un recuerdo. un recuerdo, pero Vintage. ahora estoy con el lavalier nuevo de Sony, el SMW3, Ya. y ahí claramente ya los saqué a terreno y ahí uno ya se olvida de que el cable, llegar, pones y listo. Sí. Y la gracia y beneficio de esto es que al eliminar el cable, que es como decirlo, el modo análogo,
estamos pasando al modo digital, que es donde eliminamos los preamplificadores y todo este tema de los cables y los ruidos que se pueden generar. Claro. Al ser digital, estamos transfiriendo el audio directamente al archivo de forma digital. Eso ya es un tema más de ingeniería, pero está llegando un audio superior al que llega por cable. Así que eso igual es un beneficio Sí. de usar la zapata inteligente de las cámaras. Hay que ser inteligente para usar la zapata. Zapata inteligente. Bien. Quería hablarle de... bueno, ya hablamos del autoenfoque. Estábamos súper bien con eso. Este es un pequeño resumen de parte de Michael Scott, ¿cierto? Cosas que nos encantan, ¿cierto? Ya lo hablamos. Cuerpo pequeño, autoenfoque, rango dinámico. Ya probablemente ustedes han visto quizás muchos reviews. Vamos a ver también, Felipe trajo un proyecto re lindo que vamos a poder estar mirando, ¿cierto? Lo voy a colorizar, Sí, vamos a mostrar ahí cómo Cacha. funciona el... ¿cierto? Estábamos hablando del estabilizador del sensor y que resuelve finalmente la mayoría de mis proyectos, de nuestros proyectos. Bueno, ¿queremos hablar de codec? ¿A alguien le interesa hablar de codec? A mí me interesa. Este quizá es mi configuración ideal a la hora de grabar, aunque no siempre la uso porque justamente está marcada ahí. Una de las, bueno, no es la más pesada, pero... ¿O sí? Sí, creo que es la más... No. Sí, es la más Sí. pesada. Aunque yo uso, por lo general, para mis trabajos como práctico y rápido, la segunda opción, ¿cierto? La XABCS 4K, que es como un MP4 de muy buena calidad, pero no tan comprimido. La otra vez también hicimos como una mini charla sobre la FX3 y hablábamos cuál no hay que usar, según mi recomendación y experiencia, ¿no? No es que no haya que usarla, pero la primera que tiene la que es XABC HS 4K, al principio la usé porque también me mostraba como un archivo súper comprimido y dije, wow, tengo muchas horas de grabación con esto. Después la pasé al computador y no la pude ni reproducir. que Ese es un H265. Y quiero mencionar que todos los que tienen la I son los Sí. codecs intra y los que están hacia arriba sin la I son los long up. ¿Qué diferencia hay de esto? Lo intra significa que cada fotograma va a estar completo, sin compresión. En Exacto. cambio, el long up, ¿cómo trabaja? Comprimiendo entre fotogramas. Entonces, por eso no se ve mucho la compresión, porque es tan rápido lo que va reproduciendo, pero va comprimiendo los fotogramas y claramente, obviamente uno no lo pensaría mucho si estamos grabando un videoclip donde vamos a meterle harta postproducción, corrección de color. Obviamente me iría por un intra donde vamos a tener un video con todos sus fotogramas bien completos, sin compresión. Y eso, obviamente tenemos que preocuparnos un poco más de llevar más tarjetas o ir respaldando. Claro, Pero no, en verdad, Sony es muy amigable los codecs que trae, así que... sí, excepto el primero. Sí, Pero todo lo demás sí se puede usar y al final tiene bueno, no sé si ahora la cámara nueva ya lo trae, no hay que actualizarla, pero viene con este codec 4K DCI, que es como el formato ya más cine, ¿no? claro. Te entrega como una imagen de 4096 por 2160, que es como un poquito más ancho, ¿verdad? Claro. Ese, Y no, te ese- permite grabar a 24 cuadros. claro, eso viene con solo la línea cine. Sí, ya. Bueno, hay otra diferencia de por qué no tener una A7S3 entonces versus Sí, esta. No claro, podía tenemos- actualizarla a este formato. No, difícil que incorporen el 4K DCI porque es como el 4K más del cine. Y aparte de quizás no usarlo porque sí, pues claro, nos entrega una imagen con unas barras Mm, que no es como el 16:9, pero nos sirve para trabajarlo en un proyecto 16:9 porque nos entrega un poquito de ganar espacio hacia los lados. sí, Nos sirve para quizás aplicar movimientos como tipo slider muy sutiles porque es más largo el ancho. el fotograma, claro. Perfecto. Bueno, ahí estábamos hablando de eso mismo. Nos Del adelantamos a la DCI. diapositiva del DCI. ¿Ya? Profundidad de color. Esto es lo que, bueno, esto es un poco mi experiencia también del salto que tuvimos en la A7 III. Estas son fotos referenciales, por supuesto. No son fotos de Sony originales ni nada, pero es un ejemplo quizá un poco, no se alcanza a apreciar. Pero en la imagen que está acá, más cercana a nosotros, sería como una imagen de 8 bits y se alcanza a ver como una compresión ya media
con esos cortes como de escalonado, ¿no? Como una gradiente que no se logra como ver fluida. Y eso, no se ve muy bien cuando uno entrega un material versus los 10 bits que uno exporta finalmente y se ve mucho mejor, porque obviamente tiene mucha más profundidad de color y podemos trabajar mejor esa área. ¿Cierto? Avanzo, tú querías No, o sea, quería mencionar que esto más que nada se nota más cuando trabajamos en ese Loxy, Sí. porque obviamente las cámaras que trabajan en 8 bits, no es que digamos que no van a tener un resultado No. no sé, pues con el cielo bien, con el gradiente del cielo, los colores como van cambiando, los podemos tener suave en una cámara 8 bits, pero trabajándola en perfiles ya corregidos desde cámara. Cuando trabajamos en SLOC 3 es donde nos perjudica más el tema de tener una cámara con 8 bits o 10 bits. Entonces, claro, nosotros que mayormente preferimos hacer el color en post, también para ganar todo el rango dinámico que tienen estas cámaras, necesariamente hay que grabar en SLOC, y ahora tenemos los 10 bits que nos entrega estos cielos más con todas las tonalidades, no Claro. tenemos esas como artefactos que se ven de repente, Ujú. así que eso. Positivo. Te saltaste una Me vez. salté una. Sí. El cine EI. Ya, esto es algo que se lo quiero dejar a Felipe. Felipe como profesor de esta área en profundidad. Mira, voy a hacer un paréntesis. Felipe tiene un video re bueno en YouTube, que eres como famoso por ese video. A nivel mundial. Ese video Se hizo viral. famoso. Me pasó una anécdota chistosa incluso con ese video. Hace un tiempo me tocó grabar un show, me llamaron para ir a hacer cámara en un show de Amar Azul, así como un gran show acá. Buena. Y ellos tienen un audiovisual que es de Argentina, que era de Perú y vive en Argentina ahora y no sé qué, y le estábamos llevando todo lo que es la imagen y los videos de ellos. La cosa es que yo llegué porque él contrató a otra gente y me llamaron ellos para allá. La cosa es que estuvimos hablando entre los breaks, que había mucho tiempo muerto. Estábamos hablando yo les decía, oye, ¿cómo vamos a setear las? Eran puras Sony FX3. Okay. ¿Cómo las vaya a querer setear? Yo le decía, vamos a grabar en CLOG, Cine AI, vayamos a ver. Sí, y empezamos a hablar de la AI y me dijo, sí, quiero setearla en -2, como un video mira, como este video. ¿Y la postura tuyo? era yo, po. Entonces, Ay. y ahí le dije, pero si ese video lo hice yo. ¿En serio? Y dijo, Está cambiado, te dijo. me pidió una foto así. Así yo le dije, dile a tu señora que viniste a tener una clase exclusiva del cine ahí. Sí, no, sí. Entonces, Sí, yo lo claro, vi. ese video le metí harta dedicación porque en verdad no es algo complejo de usar, pero entenderlo es como ahí el tema. Una vez que uno ya lo entiende, es como pum, se te enciende la ampolleta y empezáis a entender para qué usarlo y cuál es el beneficio. Y en verdad no es como algo exclusivo que tenga la cámara, sino que es como más una herramienta adicional, así como el Face Color que tienen algunas cámaras, o en este caso las cebras que nos ayudan a exponer la imagen. Esta es una herramienta más que nos va a ayudar también a obtener la mejor calidad de imagen. Claro. Y ahora vamos a tratar de explicarlo así improvisadamente, porque como digo, explicarlo es lo más complejo, pero ya una vez entendido. Primero hay que saber que estas cámaras de la línea Cine, cuando trabajamos en SLOC, no es como antiguamente en una cámara mirrorless común que tú cambiabas el perfil en los perfiles personalizados, eran los PP. Sí. Que ahí tú ibas cambiando los colores a Cine 4, a un color más normal, y ahí estaba el SLOC. Acá es distinto, tenemos que entrar a este menú que se llama Toma Log, y ahí tenemos los distintos modos en los que podemos grabar en SLOC. Tenemos el primero, que es el ISO flexible, que ahí trabajaríamos de la forma clásica, que el ISO básicamente funciona como lo conocemos. Podemos ir subiendo y bajando el ISO y la imagen va a quedar grabada con este ISO. Y la diferencia entonces en el Cine AI, el ISO ya solamente tenemos 2 ISOs y nos casamos con uno de ellos. En cambio en el ISO flexible podemos usarlos como tradicionalmente conocemos cuando hacemos fotos, que subimos el ISO, lo bajamos, lo ponemos 600, pasamos a 800, etc. Pero en el AI solamente podemos ocupar 2 ISO, que son los ISO base que se llama. Y el ISO básicamente es como, por decirlo, es el ISO nativo del sensor. Es como que el sensor nativamente tiene 2 ISOs que son los que nos entregan la imagen más óptima, la mejor calidad de imagen, la imagen más limpia, por decirlo.
Entonces, ¿qué hay entre medio si yo trabajo en ISO flexible? ¿Por qué tengo los otros ISO? Básicamente son ganancias digitales, por decirlo. Pero los reales ISO son en esta cámara el 800 y el 12800. Entonces, cuando dije trabajamos en ISO flexible, los intermedios, el 600 y todo eso, básicamente son como ganancias digitales que se va moviendo la cámara, pero igualmente queda registrado en nuestro archivo de video. Entonces, en el AI, sí o sí tenemos que escoger primero. Escoger entre qué ISO vamos a trabajar dependiendo de la situación. Aquí ya sigue la lógica que conocemos siempre. Si vamos a trabajar con un ISO bajo es porque tenemos una situación de luz, de buena luz, donde hay harta luz. Y tenemos un ISO base alta de 12008 que puede sonar exagerado, pero no es así. Yo lo ocupo siempre, por ejemplo, en eventos. Trabajo casi siempre en 12008 cuando estoy con Tomalog. Y a veces tengo que cerrar un poco el diáfano, pero mínimo, o le puedo sumar un ND muy suave, así, para compensar esa ganancia de luz. Pero también me sirve, por ejemplo, cuando quiero ganar profundidad de campo, no tanto desenfoque en una situación de baja luz, puedo usar el ISO base alta y ahí ya puedo cerrar el diáfano y compensar un poco y tener menos desenfoque. De repente nos sirve porque queremos tener más detalles de los objetos. Ahora, en el AI, como sabemos, tenemos que trabajar en uno de estos dos ISO dependiendo de la situación. Eso ya lo sabemos. Tenemos 800 o 12800. Una vez que estamos en uno de estos dos, voy a conectar la cámara ahora porque necesito mostrar. Si pueden poner la señal del HDMI de la cámara. Apagué. Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, aquí lo vamos a ver de forma más práctica. Ya. Acá, primero saber que tenemos el menú principal, donde en la pestaña número 2 tenemos acá cómo vamos a trabajar si es que queremos, obviamente, grabar en S-Log 3 para sacarle todo el rango dinámico a la cámara. Entonces acá deberíamos seleccionar el modo de toma. Tenemos el Cine AI normal y el AI rápido. Ya voy a explicar de qué se trata. Básicamente son lo mismo, pero ahí les voy a mostrar. Tenemos acá la gama de color, que deberíamos, generalmente este de acá es más amigable, el punto cine con la corrección de color. Y acá tenemos otra opción que dice insertar LUT, que algunos se confunden y piensan que es una opción de... Porque al trabajar en S-Log 3 vamos a ver la imagen de esta forma para que se entienda. La vamos a ver así, deslavada, ¿cierto? Sin contraste, porque obviamente estamos obteniendo una imagen más en bruto, aprovechando como todo el rango dinámico. Algunos le dicen que es un RAW, pero en verdad no es un RAW, sino que es como una forma logarítmica que tiene la cámara de tratar de rescatar el máximo provecho de lo que capta el sensor para luego hacer una postproducción de color, etc. Entonces, nosotros vemos así la imagen, ¿cierto? Pero esta cámara nos permite tener LUTs de previsualización, o sea, meter una corrección de color para saber cómo puede quedar nuestra imagen después al momento de hacer la corrección de color, ¿cierto? Esto no va a quedar grabado, sino que nuestra imagen va a quedar en S-Log 3. Es solamente para tener el preview y tener una idea de cómo va a quedar el material. Y también nos sirve, obviamente, para ver si estamos exponiendo bien, porque de repente en S-Log 3 es medio engañoso. Si estamos quemando alguna cosa de la imagen, no se nota bien. En cambio aquí está más normalizada la imagen, está convertida a REC, pero solo de previsualización. Entonces, acá tenemos esta opción que algunos la confunden con una opción que tiene la FX6, que es grabar con el LUT, que se dice que es como cocinar la imagen con el LUT, que básicamente que esa opción lo que hace es que el archivo va a quedar con la corrección incrustada. Es como que la cámara misma le va a aplicar la corrección de color y uno al momento de importar el archivo va a estar con la corrección y ahí perdimos el S-Log. Esta opción no es eso, para que no se confundan, porque algunos se confunden. Esta opción básicamente lo que hace es que cuando nosotros comenzamos a grabar, si la tenemos activada, el LUT que tengamos en la cámara va a quedar adjunto en la metadata del archivo. Entonces, siempre se han fijado que cuando pasamos los archivos están unos archivos XML y cosas así. Ahí básicamente está toda la información de la cámara, ya sea los movimientos, por ejemplo, de lo que mencionaba antes del estabilizador, la fecha, hora, y aparte está esto que va con el LUT adjunto. Entonces yo puedo tener acá un LUT que me gusta a mí o que yo hice, lo puedo tener importado dentro de la cámara, y si yo le estoy grabando a un editor y quiero que él tenga el LUT sin yo tener que enviárselo después, puedo activar esta opción. Entonces él va a poner este archivo
En Premiere, esto solamente funciona en Premiere tiene un plugin Sony y ahí te detecta esto. Entonces, ¿qué hace? Al tiro te agarra el LUT. No es necesario adjuntarlo, importarlo, sino que lo va a traer como en la metadata. Sí. Entonces, básicamente es como que adjuntar el LUT para poder cargarlo después en el editor, ¿no? Pero no es que quede grabado con el LUT. No sé si se entiende. De repente yo lo prefiero desactivar porque lo único fome es que uno importa el material y empieza a trabajar y viene con esto activado. Entonces uno tiene que ir desactivando por archivo. Entonces es medio tedioso porque todavía el plugin me imagino que lo van a ir mejorando, pero uno tiene que ir desactivando por clip. Entonces de repente es medio tedioso, pero ahí les dejo el dato por si alguno después quiere acelerar su flujo, puede activarlo. Ya, entonces tenemos el Cine AI. Entonces, como les mencioné, nosotros deberíamos seleccionar primero en qué base ISO queremos trabajar. Tenemos distintas opciones de cómo cambiar el ISO base, que una es entrando al menú principal, y acá si se fijan tenemos el base. Ya, como estoy en ahí rápido, voy a poner el tradicional. Y entonces acá tenemos el ISO base. Entonces yo debo saber, dependiendo de la situación en que estoy, en qué ISO base voy a trabajar. Por ejemplo, ya estamos queremos Un día soleado. un día soleado, ya. El ISO 800 es lo más cercano para no tener demasiada luz. ¿Se fijan? No. Acá igual me puede servir. Entonces ya, selecciono mi ISO base, ¿cierto? Y ahora tenemos acá abajo, acá donde está el fotómetro al lado tenemos un número que parece ser el ISO, ¿cierto? Que dice 640 EI. Pero si se fijan tiene la sigla EI, que es índice de exposición. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Ese número de ahí es el índice de exposición, que básicamente es como la ganancia que le estamos aplicando al LUT de previsualización. Si yo apago esto, si apago el LUT, miren, y muevo el índice, perdón, tiene que ser tengo que apagarlo desde el menú. LUT, acá. Si yo apago la opción de tener el LUT, si yo muevo el índice, no afecta, ¿cierto? No está pasando ningún cambio. ¿Por qué? Porque esto está quedando grabado en ISO 800, ¿cierto? Entonces, esto de acá no manda al archivo como tal, sino que esto lo que modifica a la previsualización, a lo que estamos, al LUT. Entonces, como ahí yo no tengo ningún LUT activado, no me está haciendo ningún cambio en la previsualización, porque yo sé que esto está quedando grabado en ISO 800 nomás. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué quiero tener un cambio en la previsualización del LUT? ¿Para qué voy a querer subexponer el LUT? Es básicamente voy a dejarlo en 800. Entonces, miren, ahora activé el LUT, ¿cierto? Y si yo tengo el índice de exposición en 800, estoy viendo realmente cómo está quedando el archivo. Así debería quedar. Les voy a indicar primero, al lado tenemos un número que dice 6.0E. Ese es los pasos que tenemos del grid medio hacia las luces. Entonces, acá, ¿qué nos dice la cámara? Como ya sabemos, tenemos 15 pasos de luz. Y podríamos poner quizás la diapositiva. Sí, ahí podríamos poner la diapositiva. Hacemos el compu, ¿no? Porque hay un gráfico bien... ¿Podemos pasar a la diapo? ¿Al PC? Hola, Ahí estamos. somos nosotros. Ya, ahí acá está. se entiende más. Sí. Entonces... ¿Cómo que correte? No, voy a ponerme acá porque no veo muy bien. Ya, sabemos que la situación de acá, el ejemplo es ISO base 800, ¿cierto? Y entonces, sabemos que estos dos ISO bases nos van a entregar todo el potencial del sensor, la mejor calidad de imagen, la imagen más limpia. Entonces, si estamos trabajando en ISO base 800, nosotros podemos mover el índice de exposición que afecta solamente al LUT de previsualización. Entonces, ¿para qué yo quiero afectar el LUT de previsualización? ¿Para qué lo quiero ver más subexpuesto en LUT? Porque si yo lo subexpongo, 2 pasos, por ejemplo, acá estamos, no veo nada. Si estoy aquí está el índice de exposición. Recién estábamos en 800, ¿cierto? Sí. Ahí estamos viendo realmente cómo queda el archivo. Y si yo empiezo a bajarme 2 stops, llegaría hasta 200. Entonces, al bajar yo a 200, voy a ver la previsualización del LUT más oscura, pero el archivo va a seguir en 800.
Entonces, ¿por qué quiero ver yo más oscura la previsualización? Porque esto me sirve en el caso de que estoy trabajando en situaciones con mucha penumbra, mucha oscuridad. Hay un dato que les quiero comentar. Los sensores Sony han tenido, no sé si un problema, porque obviamente el S-Log 3 no es como un RAW, pero hay como un contra, por decirlo, que han ido mejorando a pasar del tiempo. Por ejemplo, en la S2, cuando uno grababa en S-Log 3, generalmente tenías el peligro de tener grano en la imagen, aunque tuviera buena luz. Y había un truco que se hacía antes que era como sobreexponer en +2. Básicamente esto es lo mismo. No sé si alguna vez usaron el +2 que se mencionaba o exponer hacia la derecha, que eran como los tips. Esto básicamente es lo mismo, pero de forma más técnica, porque si yo bajo, subexpongo el LUT 2 stops, básicamente empiezo a sobreexponer para ver ese LUT oscuro para ganar luz, en el ver más, exponer en base al LUT. Entonces yo estoy sobreexponiendo 2 stops básicamente. Entonces, en situaciones de baja luz, antes, bueno, retomando lo de la A7C2, antes pasaba incluso en situaciones de buena luz grabando en S-Log, pero ahora Sony ya mejoró los sensores y todo, y esto solamente se utiliza para situaciones donde hay mucha penumbra o mucha oscuridad. En situaciones de buena luz ya no es necesario en verdad ocupar esta herramienta. Básicamente nos sirve cuando estamos grabando, no sé, videoclip donde vamos a trabajar con mucho contraste, muchas zonas oscuras, o vamos a tener solamente el personaje iluminado. ¿Qué pasa si grabamos de forma normal? Vamos a ver este grano en la oscuridad, y hay harta gente que dice, no, ¿por qué se me ve este grano? No entienden. Pero básicamente es porque el S-Log 3 obviamente está tratando de buscar rescatar toda la información, pero cuando esa información está fuera del rango dinámico de estos 15 stops, lo que hace es tratar de generar información. ¿Y cómo la genera? Creando este grano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a obtener una imagen más limpia en situaciones con baja luz? Bajando 2 stops, o los stops que queramos, al LUT, porque así vamos a ver la previsualización más oscura, y ya decimos, tengo más oscuro y voy a exponer ahora como corresponde. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a abrir diafragma, que sería como lo único que me queda, o a subir la intensidad de las luces con las que estoy trabajando. Entonces, se fijan acá, en la primera, si estuviéramos en el EI 200, me está diciendo que esta línea de acá es el gris medio. El gris medio básicamente es como el fotómetro de las cámaras mide el gris medio, ¿cierto? Entonces es una referencia buena para saber si estoy exponiendo correctamente la imagen. Entonces sabemos que aquí está el gris medio, y hacia abajo tenemos las zonas de los negros, la oscuridad, y hacia arriba las luces altas, etc. Y el blanco. Entonces, si yo bajo el índice de exposición a 200, acá Sony nos hizo esta gráfica que nos explica que vamos a tener 11 pasos de rango dinámico hacia las sombras. O sea, voy a tener mucha más información a las sombras. En cambio, no sé, pues si estoy en 800, voy a tener solamente, no alcanzo a ver el número, 9 pasos de luz, o sea, de sombra. Voy a tener menos rango dinámico en las sombras, o sea, voy a captar menos información. Entonces, si yo me paso al 200, voy a ganar información. Entonces, la cámara va a lograr ver más detalle en las sombras, y esto va a generar que no trate de simular información con el grano. Entonces, eso me permite esta herramienta. Ahora, Sony, desde los tutoriales oficiales y todo esto, no nos recomienda usar el índice de exposición con un valor más alto que la base ISO. Por ejemplo, si estoy trabajando en 800, me recomienda no usar más alto, porque básicamente ahí lo que vamos a hacer es sobreexponer solamente, y no tendría lógica porque funciona bien. Eso sería en casos de mucha luz, pero no tiene lógica. Entonces ahí estaríamos esforzando a sobreexponer, y ya las luces altas no hay caso. Si las quemamos ya es más difícil recuperar info. Entonces esto se recomienda usar solamente para situaciones donde podemos tener el riesgo de tener grano en la imagen, que son las situaciones de más oscuridad, mucho contraste. Y eso básicamente. Entonces, si trabajamos en ISO base 800, sabemos que podemos bajar stops, 2 stops hasta 200, o un stop hasta 400, o tenemos los intermedios. Y si trabajamos en 12800, básicamente es lo mismo. Tenemos 2 stops. ¿Qué número es? No alcanzo a ver. Era 2000, creo, ¿no? 3002. 3002. Ahí en 12008
Es lo mismo. Sí, pues, básicamente se gana lo mismo. La diferencia es que si Ganáis trabajamos sombra. en la ISO base alta es porque vamos a tener, en la situación si nos requiere de Más trabajar en oscura. la ISO más alto, es más que nada por la situación. Pero básicamente los dos se comporta igual el rango dinámico. Pregunta, la corrección que estamos haciendo acá de los stops hacia abajo es en el loop, pero a la hora de exportar va a quedar esa información impregnada o solamente una previsualización para después ver cómo se va a hacer el post en edit y cuánto contraste. Claro, eso es algo que vamos a mencionar, pero para explicarlo, sí. Nosotros, esta información queda grabada, pero en la metadata. Porque obviamente es solamente el LUT que se previsualiza, pero estamos sobreexponiendo y la imagen va a quedar más sobreexpuesta. ¿Y cómo después yo puedo volver a verlo como lo veía en la cámara? Es por la metadata. ¿La metadata va a seguir en ISO 800? No, pues en el archivo. Ah, ok. En el archivo. La metadata sí va a estar con los dos stops hacia abajo. Sí, pues, pero eso es más que nada algo que se va a aplicar a la corrección de color. Porque es como que, imaginemos que es como que estuviéramos viendo no sé, en Lumetri o en DaVinci la exposición nomás. Algo que se va a aplicar después. Aquí la lógica nomás, lo que tienen que entender es que el AI solamente modifica la exposición del LUT de previsualización. Eso nomás es. No me modifica el ISO ni nada, porque el ISO lo vamos a trabajar en 800 o en 2800. Entonces el AI solo modifica la previsualización, el LUT. Entonces volviendo a la cámara, si podemos volver a la cámara. Es un poco enredado, pero Finalmente, esto sirve para entenderlo así como a grandes rasgos, es para cuando uno trabaja en situaciones de baja luz y tenéis mucha sombra o mucha cosa oscura, quizás muchas personas como de negro, ¿no? Puede ser, porque a veces el negro incluso Sí. se ve igual ruido en la ropa negra. claro. Ahí uno podría ya como, pasamos al ¿Podemos a la poner cámara. la cámara de nuevo? Ya, claro. Eso, Por eso, como ya les mencionaba, esta herramienta no es necesario ocuparla cuando tenemos situaciones de buena luz. claro. Esto solamente debemos ocuparlo cuando estamos en situaciones con mucho contraste, mucha penumbra, mucha oscuridad. Por ejemplo, este es un caso que deberíamos tratar de ayudarnos con el AI porque, ya, sé que estoy en base 800 porque la L me dice cuál es la base en la que estoy trabajando. L Claro. significa low, bajo, y si estoy en la base baja es 800, y si me paso a la base alta, va a salir la H. la H de high. Ahí está. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Ahora está en la H. Eso me indica que estoy en qué base estoy. Si en la base alta, high, o en la base baja, low. Ahora, tenemos, ¿cierto? El cine EI rápido. Ahora les voy a explicar para qué era eso. El EI rápido básicamente nos permite saltar del ISO base alta al ISO base baja, así simplemente. Yo voy subiendo y me pasé al alto. Entonces es para evitar entrar al menú y apretar qué ISO. Pero puede ser un poco confuso porque quizás no nos vamos a dar cuenta que nos pasamos de ISO. Quizás lo mejor es trabajar yendo al menú, porque así nos podemos confundir. Ya, entonces volviendo, estábamos en ISO 800, ¿cierto? Entonces yo sé que acá siento que voy a correr el riesgo de tener granos en las penumbras, ¿cierto? Porque hay demasiado contraste, tenemos más luz de contraluz y la ropa todo es todo oscuro. Yo sé que ahí voy a tener riesgo de tener granos. Entonces, ¿cómo me va a ayudar a mí esta herramienta? Básicamente, si bajo 2 stops hasta el 200, ya tengo menos 2 pasos. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es exponer ahora de nuevo. Tengo que volver a exponer. ¿Y cómo? En este caso, el diaph ya lo tengo full abierto y puedo bajar quizá el obturador un poco, pero no me da. Entonces, ¿qué hago en este caso? Ya, me paso al ISO alto, entonces. Voy a pasar de nuevo esto al normal para que no se confundan. Ya, entonces, necesito al alto. Ahí estamos en el alto. Ahora, el alto básicamente lo estamos viendo así. Así está el archivo realmente. Entonces, como sé que esta situación tiene riesgo a tener grano, voy a utilizar 2 stops. Voy a subexponer 2 stops en LUT. Entonces, así yo sé que estoy sobreexponiendo 2 pasos. Entonces, ya ahora me toca compensar. Ahora sí tengo demasiada luz. ¿Qué puedo hacer? Puedo aplicar un ND o puedo cerrar un poco el diaph. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciéndolo al ojo, pero lo ideal sería tener alguna herramienta. Entonces ya, supongamos que ahí está bien expuesto, ¿ya? Entonces, ahora ya, tenemos una situación con mucha penumbra y todo, pero el archivo realmente no está quedando grabando así, ¿cierto? Porque estamos en 12.800. Entonces, ¿cómo está quedando grabado? Ahora puedo volver
Y así va a quedar el archivo. Lo vamos a ver después en nuestro IDO, lo vamos a ver más sobreexpuesto. Pero está dentro de un rango que nos permite compensar después, subexponer en postproducción. No se nos va a escapar de un rango que perdamos la información, las altas luces. ¿Se entiende? Entonces, básicamente esta herramienta nos permite ver ese rango que tiene el S-Log 3 para recuperar. ¿Se entiende? Entonces, es básicamente eso. Nos permite ver cuánto vamos a poder recuperar después en postproducción. O sea, claro, este flujo de trabajo es pensando en la compensación en Sí. post. Esto nos permite saber qué tan versátil es el S-Log 3 para después nosotros bajar. Y básicamente esto es nos debe preocupar más cuando tengamos las zonas iluminadas. Po. Claramente ahí es donde nos debemos preocupar, pero eso lo podemos ver ya sea con alguna herramienta, alguna cebra, quizás poner la cebra que nos indique las zonas que están quemadas. Entonces yo sé quizás que fue mucho bajar de stop porque hay demasiado contraluz y se me está quemando parte del rostro. Entonces quizá ahí podría usar no tanto, quizá, a ver, bajar un solo stop, ahí a 640, y ahí volver a exponer en base a eso. No sé si se entiende. ¿Alguna duda? Como les dije, básicamente veanlo como una herramienta para ver una previsualización subexpuesta y esto nos obliga a sobreexponer la imagen para ganar más información. Bueno, ahí lo vamos a ver después, cómo se comporta esto en el computador. Sí. Ahora, por último, ahora si que- no se entiende, está el tutorial en mi canal. Y, Bulpes, pero pueden buscar ahí CineAI Felipe Cárcamo y les va a salir al tiro. Y ahí está todo esto mismo, de forma más lenta y también desde la parte de la postproducción está todo un poquito más lento y más explicado. Buenísimo. Oye, aprovechando que estábamos hablando de esto del ISO base 12008, quería mostrarle, si podemos pasar al computador de nuevo, perdón, este juego, pero hay una película que no sé si todos sabían, pero se grabó con FX3, con varias FX3. Esta es la película The Creator. Y bueno, estábamos viendo, quiero ponerle el tráiler, pero no quiero perder tiempo en eso, la verdad. Es una película bien Disney, medio Star Wars, medio Dune. De hecho, el director de la película es el mismo director de Rogue One, de las sagas de Star Wars. Lo interesante es que estábamos viendo el making y él hablaba de por qué eligieron estas cámaras, ¿cierto? Y es porque a pesar de todo el mundo de ciencia ficción y todas las luces que podían tener y había producción para todo lo demás, tenían este ISO dual, que es de 12008, que le da finalmente la oportunidad creativa de poder trabajar con luces súper naturales y con harta sombra. Incluso, bueno, yo creo que no por nada tienen esta imagen acá, ¿cierto? Con harta sombra, para poder generar como esta onda bien natural. Tienen mucho paisaje. Bueno, no sé si vieron Dune. Es como muy similar la fotografía también, ¿no? Como que está como en ese mundo. Entonces, lo importante es que finalmente todas estas cosas técnicas, todo lo que hablaba Felipe, es una herramienta creativa para nosotros. O sea, Felipe es como súper técnico y a mí me encanta como sacarle el jugo a todas estas cosas, pero de forma creativa. ¿Qué cosas puedo lograr con estas cámaras sabiendo esta tecnología? Y justamente es esa, ¿no? Poder grabar de noche, salir a la ciudad y poder hacer estas tomas nocturnas con poca luz, una cámara ideal, por ejemplo, para hacer documentales también y que no se note tanto estas luces medias artificiales que podrían afectar nuestro trabajo, obviamente dependiendo de la dirección de foto que nosotros queramos encaminar. Así que eso me pareció un dato curioso. Yo estoy acelerando un poco porque sé que nos pasamos, parece, del tiempo. Y lo otro que queríamos mostrarles es la aplicación. No sé si todos ubican la aplicación que tiene la FX3. Es bastante novedosa. ¿Puedes mostrar la señal de la cámara, por favor? Sí. Ahí está. Ahí estoy conectado con la cámara que está aquí en Gimbal y la aplicación, ¿ya? Y por ejemplo, esta aplicación que es totalmente gratuita se llama Image Control, ¿cierto? Sí, Image Control. Y nosotros podemos hacer distintas cosas desde acá, ¿ya? Por ejemplo, podemos hacer el mismo traqueo de autoenfoque seleccionando desde el teléfono, ¿ya? Incluso tenemos como
Acá está. Como este asistente de enfoque, ¿no? Y podemos hacer otro montón de cosas. Tenemos aquí un control básico, donde podemos tener... Ah, no, ¿dónde estaba el control? Acá. No. Va, tool. Ahí está. Podemos tener ciertas formas de onda, por ejemplo, ¿se ve bien? Sí. El face color. Tenemos Face Color aquí, que es una herramienta súper importante hoy en día para poder exponer. De hecho, yo uso más el False Color que Zebra, por ejemplo. Me Por acostumbré ejemplo, un mucho más. dato, el AI es ideal si vamos a trabajar con el Cine AI, Slot 3, acompañarnos del Face Color. Y lo bueno es que antes de la aplicación uno tenía que usar un monitor, por ejemplo, en este caso, comprarse un monitor que puede ser quizá una inversión que no estamos esperando, pero ahora Sony nos ofrece la solución de tener el Face Color desde nuestro dispositivo móvil. Entonces ahí ya evitamos invertir quizá en un monitor externo solamente para tener esta herramienta que yo creo que entre todas las que hay es la más fácil de usar, porque nos Sí. muestra todo, nos muestra si estamos subexponiendo algo hasta perderlo o quemando algo, y además saber si las pieles están correctamente expuestas. Tenemos para saber toda la información Así es. que estamos exponiendo. Podemos grabar incluso desde la misma a distancia, ¿no? Esto es ideal, nosotros lo hemos usado cuando estamos grabando en gimbal también y tenemos muchos elementos pasando. Tenemos a alguien ahí haciéndonos foco constantemente incluso, o poniendo Rexis, que tenemos las dos manos sobre la cámara, ¿no? Entonces, este es un dato importante, recomendado por los profesionales, por los expertos, para todos ustedes. Así que Un dato. Ya, para otra cosa que lo he utilizado, Monitor and Control se llama. el Monitor and Control, la aplicación, es para cuando salgo a grabar, voy con un asistente y lo que le pido es que tenga la aplicación para que me ayude a ir enfocando, quizás para yo estar más concentrado en la cámara, básicamente como un foquista así Claro. moderno. Mm. Entonces yo le voy diciendo, no sé, cliqueame a esa persona de ahí. Entonces Sí. él va, y sirve de repente Solucionar ahí estos problemas. para también controlar el foco de otra manera. Sí. Bueno, eso era la presentación. Eso, no sé si alcanzamos a Había- ver rápido eso del proyecto, así Sí, como muy no sé rápido. si gente ahí de producción Si podemos poner la señal del computador. Esto es lo último. tiene que cambiar nomás el HDMI. Esto es lo último. Para que vean el flujo del índice de exposición en el momento de la postproducción. Ahí está. Por ejemplo, acá tengo un proyecto de un videoclip. Entonces, acá por ejemplo, tengo una capa de ajuste obviamente con una LUT solamente para ir montando. Me gusta montar con un LUT para me aburre un poco ver en ese lock todo. Entonces tengo una capa siempre para ir viendo el color. Entonces, acá no se nota mucho, pero ahí estamos en ese lock. Si ya ahí estamos de nuevo con corrección, ahí estamos en ese lock. Entonces acá, esta imagen de acá es un claro ejemplo de una situación con mucho contraste, mucha penumbra, porque hicimos la dirección de foto ahí con luces harto de contraste, vienen de atrás, y también simulando un poco la luz de luna, porque obviamente en las películas, cuando vemos películas donde se ve como que es de noche, tienen iluminado igual, se ve como una luz azul. Esa luz no es la luz que viene de la luna en verdad. La luna, esto siempre se retrata, entonces acá cuando me tocan estas situaciones de noche me gusta aplicar una luz de relleno a veces para realzar más los detalles y le doy un tono frío para simular lo que es la luna. Entonces eso igual hay que acompañarlo con el índice de exposición para que no quede esa luz, porque esa luz igual va bien tenue, va bien sutil. Entonces para que no quede fuera del rango de la sombra, hay que ayudarnos con el índice de exposición para sobreexponer la imagen. Entonces, esto realmente quedó así, miren. ¿Se fijan? Así quedó el archivo real. Ese es el archivo real. Entonces yo tengo instalado el plugin de Sony, que es el Catalyst Prepar. Entonces este plugin me lee la metadata del índice de exposición. Si yo lo activo, me lo lee. Y también lo puedo modificar. Por ejemplo, acá yo igual lo cambié después, pero si pongo acá metadata, se fijan que acá dice exposición. Ese es el índice de exposición, está en 200 y me dice que mi ISO base está en 4000. Esto está con la FX9, el ISO base alta de la FX9 es 4000. Entonces acá me está diciendo que tu ISO base era 4000, pero tu índice de exposición estaba en 200, o sea que estaba en 2 stops menos. Entonces, ¿qué hice básicamente? Es que
Lo que la cámara me hizo al yo bajar 2 stops el índice de exposición es que me fuerza a sobreexponer la imagen como se ve ahí, para yo luego tener la versatilidad de darle más oscuridad a la imagen y tener esa como situación nocturna que yo quiero, sin que se vea ruido en las partes oscuras. Eso básicamente es. Entonces, para resumir, nos fuerza a sobreexponer para luego oscurecer la imagen en postproducción. Y al haber sobreexpuesto la imagen, vamos a eliminar este grano porque vamos a tener más información en la zona oscura. Básicamente eso es. Entonces acá con el plugin nosotros igual incluso podríamos, quizá después al verlo en un computador ya con pantalla calibrada, nos dimos cuenta que quizá habíamos aplicado mucho índice de exposición y podemos modificarlo quizá que no sea tanto, o incluso podríamos sí, no trabajar con este plugin y básicamente hacerlo nosotros manualmente desde nuestra herramienta de nuestro editor. Quizá acá en Premiere podríamos bajar las sombras, las luces, ir bajando, compensando, hasta que encontremos que se ve como nosotros queremos, obviamente. Entonces, podríamos hacerlo de las dos formas, sin el plugin o con el plugin, porque básicamente el archivo que vamos a recibir es un archivo sobreexpuesto, que ahí nosotros vemos si lo queremos subexponer con el plugin o con nuestro editor de corrección de color, DaVinci, Premiere, etc. Entonces eso, ustedes tienen que ahí después saber si van a querer ocupar esta herramienta, tómenlo como una herramienta que nos va a permitir obtener la mejor calidad de imagen, una imagen más limpia. Ahí obviamente, no sé, a veces hay gente que busca tener la imagen que en grano o sin grano, pero yo siempre como que prefiero tener la imagen limpia y después veo si le aplico grano o no, porque hay veces que después no nos convence y la grabamos con grano desde cámara y ahí ya no hay vuelta atrás, o quizás sí con algún plugin, pero no siempre es lo mismo que tener la imagen ya lo más limpia posible desde cámara. Perfecto. Bueno, no sé si hay otras preguntas Sí, o consultas. quieren tomar 11 con la mamá. Bueno, cualquier cosa ahí los dejamos invitados para que si quedan con más dudas nos pueden preguntar en nuestras redes sociales. Siempre estamos dispuestos ahí a ir ayudando. Son temas complejos, así que siempre dispuestos a ayudar. Sí. Ahí. ¿Cuál es tu Instagram? Felipe Cárcamo y una T. Al final. Felipe Carcamot, Sí. algo así. Y director Germán. Sí. Muchas Así que- gracias por todo.